revelado, el milagroso llamado del apóstol Felipe al desierto para una transformación divina en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el evangelio comenzaba a florecer en Jerusalén, sembrando risas y alegría entre los creyentes que celebraban la resurrección de Cristo. Felipe, uno de los 7 diáconos, se encontraba en el corazón de esta vibrante comunidad, predicando y demostrando el poder de Dios. Sin embargo, en su interior había un anhelo por la dirección divina, un deseo ardiente de cumplir con un propósito más grande. Mientras los discípulos compartían el mensaje de salvación entre judíos y samaritanos, Felipe dejaba atrás momentos de ministerio exitoso, buscando la guía del Señor. Una tarde, cuando el sol empezaba a descender, el ángel del Señor se le apareció. «Felipe», exclamó la voz poderosa del mensajero divino, resonando en el corazón del apóstol. «Dirígete al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza». Al escuchar estas palabras, la dureza del desierto parecía desafiar su espíritu, pero la obediencia a la voz de Dios era más fuerte que cualquier duda que pudiera surgir en su mente. Con paso firme, Felipe se adentró en la soledad del desierto. El polvo se levantaba bajo sus pies, y el silencio del lugar lo abrazaba. No obstante, su corazón estaba inquieto, pero centrado en la voluntad divina. Después de un tiempo caminando, vislumbró a lo lejos un carruaje. Era de un eunuco etíope, un alto funcionario de la reina, que regresaba de adorar en Jerusalén. En sus manos, sostenía el libro de Isaías, sumido en la confusión de las palabras que leía. Impulsado por el Espíritu, Felipe se acercó al carruaje, su corazón lleno de compasión y valentía. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó, iniciando un diálogo que cambiaría vidas. El eunuco, con los ojos llenos de perplejidad, respondió: ¿y cómo podré, si nadie me enseña? En ese momento, la vulnerabilidad del hombre fue la puerta abierta que Dios había preparado, un encuentro divino en medio del desierto. A medida que Felipe comenzó a explicar las Escrituras, las profecías de Isaías cobraron vida para el etíope. El sacrificio redentor de Cristo resonó en su corazón como el clamor de su alma hambrienta. La transformación se inició, como un huerto floreciendo en medio de un mar de arena. Mientras compartía sobre el amor y la gracia de Dios, el etíope sentía que algo profundamente espiritual estaba ocurriendo en su interior. De repente, al avistar agua en el camino, el eunuco exclamó con entusiasmo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Su pregunta era desesperada y llena de fe, resonando en la vastedad del desierto. Felipe, reconociendo el deseo genuino, se detuvo. Sin dudar, lo sumergió en las aguas, sellando junto a él una nueva vida en Cristo. En el cielo, los ángeles celebraban mientras el eunuco emergía, no solo con su cuerpo limpio, sino con su alma transformada. Mientras el etíope regresaba a su tierra con el corazón rebosante de esperanza y el evangelio que expandir, Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar. En aquel desierto, la obediencia había dado fruto, y el propósito de Dios se desplegaba en formas inimaginables. La historia de Felipe apenas comenzaba, y el desierto continuaba guardando sorpresas divinas, esperando ser reveladas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después mientras el viento soplaba en él. De cierto, el eco de la obediencia de Felipe resonaba en las tierras lejanas. ¿Qué otros milagros esperaban en el camino aún por recorrer? El llamado de Dios se extendía por el horizonte más allá del sol poniente, una promesa de esperanza para aquellos que aún no conocían la verdad.
La jornada apenas comenzaba, y la fe de Felipe preparaba el escenario para la manifestación del Evangelio en la vida de muchos más. El viento del desierto ahora se tornaba un susurro sagrado. Felipe, transportado por el Espíritu, se encontraba en un nuevo paraje, un paisaje diferente donde las montañas teñidas de oro encontraban su reflejo en el corazón del apóstol. Mientras caminaba, sintió el fuego de la misión ardiendo en su pecho. Un nuevo destino lo esperaba, guiado por la mano invisible de Dios. Era un tiempo de reflexión y de preparación, el sol comenzaba a moverse en el cielo y los eventos futuros se perfilaban en la mente de Felipe. No podía comprender del todo el vasto plan de Dios, pero su espíritu permanecía abierto y receptivo. Poco después, se topó con una población pequeña. Allí, un grupo de personas se reunía alrededor de un hombre mayor, un predicador local que hablaba de las Escrituras, aclamando la llegada de un Mesías. Felipe sintió que su corazón latía con fuerza. Esto es parte del propósito de Dios, pensó. Decidido, se acercó a la multitud, ansioso por escuchar más sobre la esperanza del pueblo. Mientras el predicador hablaba de la justicia y el poder de Dios, los rostros de los oyentes mostraban anhelo. Pero, en medio de esa multitud, Felipe identificó la misma confusión que había visto en el eunuco. La verdad echa luz en las tinieblas, pero aún había muchos viviendo en la sombra de la ignorancia y la desesperanza. No pasó mucho tiempo antes de que el líder del grupo notara a Felipe, su presencia era inconfundible. ¿Quién es este hombre que se atreve a acercarse a nuestro mensaje?, cuestionó con desdén. Los murmullos se propagaron, y Felipe, sintiendo la tensión, se puso de pie. Con valor, comenzó a hablar: amados hermanos, el Mesías que anhelamos ya ha venido. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que ha traído la salvación para todos los pueblos. Las palabras de Felipe eran como fuego en las driadas cañas, despertando en los corazones la idea de la revelación divina. Algunas personas comenzaron a sonreír, pero otras lo rechazaron, aferrándose a las tradiciones que conocían. Fue un momento decisivo, uno que demandaba la mano de Dios para intervenir. Mientras el debate se tornaba ferviente, Felipe recordó que había sido llamado a llevar luz a aquellos que no podían ver. En su mente, las profecías de Isaías retumbaban con fuerza: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. Entonces, con cada palabra, él compartió el mensaje del amor de Cristo, testificando del poder de la resurrección y el perdón de pecados. Al final de su discurso, un silencio abrumador se apoderó del lugar. Las emociones emergían con fuerza, el espíritu de duda había encontrado la verdad, algunos se postraron en el suelo, clamando por misericordia. Felipe, viendo la transformación evidente, entendió que Dios estaba en el proceso, sus ojos se alzaron hacia el cielo en gratitud. Sin embargo, no todos se convencieron. Algunos, llenos de ira, decidieron confrontar a Felipe. «Apártate de nosotros, hereje», gritaron. A pesar de la adversidad, Felipe permaneció firme, porque sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. En medio de la revelación y rechazo, su alma clamaba por la redención de esos corazones endurecidos. Cuando el tumulto comenzaba a crecer, el cielo comenzó a oscurecerse levemente. Era un presagio. En ese momento, lo que parecía ser un final desolador, Felipe sintió un soplo del Espíritu Santo, una dirección divina que lo llevó a comprender que este encuentro era solo un capítulo en la vasta narrativa de salvación. Con una voz clara, pronunció: «Aún hay alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente». El plan de Dios, mis amados, no se detiene aquí. Hay más por venir y no solo en nuestras tierras. La luz del Evangelio se está esparciendo a naciones que aún no conocen su nombre. El aire se volvió denso con anticipación, y la multitud, aunque dividida, se sintió atraída por el misterio que Felipe compartía. En el fondo de su ser, entendió que su camino estaba marcado por la soberanía de Dios, quien había designado cada encuentro, cada
desafío, y ahora proseguía con una revelación más grande. Mientras el viento soplaba de nuevo, Felipe permaneció en pie, atento a la voz del Espíritu. Desde aquel momento, el eco del llamado se extendería como una llamada a las naciones, un amanecer que prometía despertarlas de su sueño y llevarlas a la vida. ¿Qué más tenía preparado Dios en su soberanía infinita? La historia apenas comenzaba a unfurlarse, con un futuro lleno de revelaciones divinas que estaban por desatarse. El murmullo en la multitud comenzaba a agitarse, como si el mismo viento llevara consigo las dudas y anhelos más profundos de esos corazones ansiosos por respuestas. Felipe, consciente de la tensión palpable, sintió que cada mirada se centraba en él, como flechas que apuntaban a su alma. Su fe, sin embargo, era un refugio inquebrantable, y la chispa del Espíritu Santo seguía ardiendo en su interior, mientras los conflictos internos se desataban entre los oyentes. Felipe buscaba en sus corazones un hilo de esperanza. «Oh, pueblo de Israel», exclamó, ¿hasta cuándo dudaréis entre dos caminos? El Creador del cielo y de la tierra ha venido para redimirnos. Su nombre es Jesús, y su sangre nos purifica de toda maldad. 1 Juan 1:7. Con cada palabra, una ola de poder parecía emerger, como la lluvia que calma la sequedad de la tierra. El anciano predicador, que había visto en Felipe una amenaza a su autoridad, comenzó a cuestionar su mensaje. Tus palabras son confusas, el Mesías que esperamos no puede ser un hombre crucificado. ¿Dónde está su reino?, interpeló con firmeza. La multitud, atrapada entre su fidelidad a antiguas profecías y la promesa de un cambio, se encontraba dividida, su fe tambaleándose como un barco en medio de la tormenta. En ese momento crítico, Felipe recordó las palabras del profeta Isaías: pero el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Con una convicción reveladora, Felipe elevó su voz: ¿no saben que el camino del Señor es sabiduría, y que su plan trasciende lo que entendemos? Este mismo Jesús que fue crucificado, Dios lo resucitó al tercer día. Él es el cumplimiento de la promesa, de su reino no habrá fin. Un murmullo reverberó entre los asistentes, y algunos comenzaron a reflexionar, tocados por la verdad que brotaba de las palabras de Felipe. En medio del estruendo, el Espíritu de Dios comenzó a mover corazones, convirtiendo la resistencia en curiosidad y el rechazo en anhelo. Entonces, de pronto, un hombre del fondo de la multitud se alzó, con lágrimas en los ojos. Felipe, he estado buscando respuestas toda mi vida. Mi corazón está roto y cansado, ¿puede este Jesús que menciona sanar mi alma? La pregunta resonó en el aire como una súplica de desesperación. Con un enfoque sereno, Felipe se acercó. Su misericordia es abundante, hermano. No hay duda que Él puede transformar incluso el corazón más endurecido. Ven y experimenta la gracia que solo Él puede ofrecer. A la voz de Felipe, otros comenzaron a acercarse, atraídos por la promesa de sanidad y perdón. La multitud, ahora genuinamente interesada, comenzó a acercarse más. Algunos comenzaron a elevar sus manos, buscando el toque del Dios viviente, mientras otros murmuraban, sopesando las palabras que estaban escuchando. La tensión se tornó en expectativa divina, el ambiente estaba cargado de un poder transformador. Así como las aguas fueron separadas en el Mar Rojo para que el pueblo de Dios cruzase hacia la libertad, hoy el Señor está separando las ligaduras que los mantienen prisioneros del temor y la duda, proclamó Felipe, recordando el pasaje de Éxodo 14:21. Fue un instante donde, bajo la dirección del Espíritu, Felipe reconoció que su misión no solo era hablar, sino sumergirse en el verdadero compasión, ofreciendo el amor del Padre. Mientras los corazones se abrían y las almas clamaban a Dios por redención, Felipe comprendió que este era solo el inicio de algo aún más grandioso. La promesa del Señor ecoaba en su ser, un viento fresco movía las hojas de los árboles cercanos, susurrando el mensaje del reino que está por venir, y así, en un momento de profunda espiritualidad,
Felipe sintió que el cielo se abría, revelando un nuevo camino, un llamado divino a naciones que aún no conocían el nombre de Jesús. Con un ardor renovado, miró hacia el horizonte. El tiempo se acerca, murmuró en su corazón, la misión apenas comienza, y la gloria de Dios se manifestará en lugares inesperados. El plan soberano de Dios está en movimiento, y yo soy parte de él. Con esa revelación encendida en su ser, se sintió impulsado a seguir, a cruzar más fronteras, a llevar el Evangelio a cada rincón. ¿Cuál sería la siguiente nación que escucharía la buena noticia? ¿Cuáles serían los milagros que Dios haría a través de él? La pregunta resonaba en su corazón mientras se preparaba para el viaje que estaba a punto de comenzar, dejando la puerta abierta a su revelación sagrada. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de tonos dorados y púrpuras el cielo, Felipe se adentraba en el camino que lo llevaría a su próximo destino. La multitud se había dispersado, pero las palabras que había compartido permanecían resonando en sus corazones, él mismo sentía el eco de sus proclamaciones. Así como el río fluye, el mensaje del Señor se extenderá a los confines de la tierra, pensó Felipe, convencido de que la obra divina apenas empezaba. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo día despertara. Felipe se encontraba en un lugar donde la aridez del desierto se unía a la vastedad del cielo. A lo lejos, se podía ver una carreta avanzando, tirada por un par de caballos cansados, un viajero en busca de luz en medio de la soledad. De repente, el Espíritu Santo susurró a su oído. Ve hacia esa carreta. Movido por una fuerza sobrenatural, Felipe corrió a la carretera, el sudor empapaba su frente mientras su corazón latía con anticipación. Al acercarse, pudo ver al conductor, un etíope de gran dignidad. Este hombre leía las Escrituras, absorto en el libro del profeta Isaías. Pero en su búsqueda de verdad, la confusión cubría su rostro. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe, deteniéndose junto a él. El etíope, sorprendido, respondió, ¿y cómo podré entender si nadie me guía? Era como si el cielo hubiera abierto una puerta. Felipe sabía que era el momento que había estado esperando. Con la sinceridad reflejada en sus ojos, Felipe comenzó a explicarle, desde las Escrituras hasta la revelación de Jesucristo. Habló de aquel que fue humillado, de aquel que sufrió por amor y de cómo, por medio de su resurrección, trajo la esperanza a la humanidad. Las palabras de Felipe llegaron al corazón del etíope, quien sentía que el fuego del Espíritu lo abrazaba y llenaba de una paz inexplicable. Mientras cruzaban un río, el etíope vio el agua clara y reluciente y preguntó, ¿qué impide que sea bautizado? La decisión ardía en su alma, y Felipe, lleno de gozo, le respondió, si crees de todo corazón, puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, afirmó el etíope con firmeza. Ambos se sumergieron en el agua, y cuando Felipe lo levantó, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. La obra estaba cumplida. En el momento en que el etíope salió del agua, sintió una transformación que jamás había imaginado. Su corazón ahora rebosaba de salvación y una nueva vida, mientras su rostro iluminado reflejaba la gloria del encuentro con el Salvador. De regreso al camino, el etíope continuó su viaje, llevando consigo la buena nueva, pero Felipe fue llevado a Azoto, donde comenzó a predicar en las ciudades cercanas, cumpliendo el mandato de Cristo a llevar la luz por doquier. Allí, entre las multitudes y las ciudades, Felipe sintió que el plan soberano de Dios se expandía hacia horizontes que nunca había previsto. Cada corazón que tocaba, cada vida que cambiaba, testificaba del propósito divino que pulsaba detrás de cada paso que daba. Es solo el principio, se decía a sí mismo, mientras miraba al cielo estrellado, preguntándose qué otros milagros y revelaciones lo aguardaban en el futuro, y en su corazón resonaba la promesa. Las naciones serán transformadas, y quien crea en mí nunca será avergonzado. Felipe comprendió que el llamado de Dios sobre su vida no solo era un viaje de fe personal, sino parte de un avance glorioso y poderoso que Dios estaba orquestando a través del tiempo y la eternidad. Cada paso que daba estaba marcado por una nueva revelación de la soberanía divina.
Así, mientras continuaba su camino, se llenó de expectancia por lo que vendría. ¿Qué destinos le esperaban y cuántas vidas serían cambiadas por la proclamación del Evangelio? La obra de Dios se iba desplegando como un tapiz espléndido frente a sus ojos, trayendo consigo un misterio insondable sobre el destino de los pueblos y las promesas que aguardaban su cumplimiento. Mientras Felipe predicaba en Azoto, sus palabras resonaban con poder, y la gente se reunía a su alrededor, cada uno anhelando oír la verdad. Sin embargo, en su interior había un mensaje que lo instaba a seguir adelante. La obra del Señor no se detendrá aquí, pensaba mientras sus ojos buscaban el horizonte. Una tarde, mientras oraba bajo la sombra de un olivo, sintió otra vez el suave toque del Espíritu Santo. Ve al sur, le ordenó la voz divina, y Felipe comprendió que su misión lo llevaría nuevamente hacia el desierto. Sin dudar, se levantó y comenzó su travesía hacia la soledad ardiente, donde las llanuras de arena se extendían sin fin. Mientras caminaba, la calurosa brisa arrastraba ecos de antiguas promesas y advertencias, como si la tierra misma le hablase. Allí, un sentimiento de vitalidad lo inundaba, sabía que su obediencia estaba más allá de lo que podía imaginar. Así fue como se encontró con un camino solitario, donde el ambiente se tornó en un silencio profundo, como si toda creación esperara ansiosamente un milagro. De repente, a lo lejos, divisó una caravana que se acercaba. Atraído por la dirección espiritual, Felipe aceleró el paso. Al acercarse, vio no solo una caravana comercial, sino a un hombre, un samaritano con una mirada angustiada. Era un noble de Jerusalén, abrumado por la búsqueda de respuesta a su confusión espiritual. ¿Por qué estás tan perturbado?, le preguntó Felipe desde el borde del camino. El noble, angustiado y lleno de preguntas, exclamó: he viajado lejos en busca de verdades ocultas, mas mi corazón está afligido por el vacío que siento. ¿Dónde encuentro la paz que anhelo? La compasión llenó a Felipe, y, recordando las enseñanzas de Jesús, comenzó a explicarle sobre el camino hacia la salvación. Así como el profeta Isaías dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre él, el Mesías ha venido a traer esperanza a los perdidos, compartió con fervor, cada palabra tocando lo profundo del alma del noble. Mientras comunicaba la luz del Evangelio, Felipe vio cómo las sombras de la incredulidad se iban disipando en la mente del hombre. La fe comenzó a brotar, y el noble, con ansias de conocer más, le afirmó: si me dijiste que hay salvación en este Cristo, entonces mi corazón se abre a recibirlo. Felipe guiaba a su interlocutor en un camino de entendimiento, y el noble, ahora transformado por la fe, comenzó a hacer planes para regresar a Jerusalén, llevando consigo la nueva vida que había encontrado en el Señor. De repente, el cielo pareció abrirse, y un ángel del Señor se manifestó ante Felipe. El tiempo de la revelación ha llegado, le anunció, llenando el aire con una expectativa electrizante. Tu labor en este desierto no es meramente para este hombre, sino para todos los pueblos de Israel y las naciones que aguardan el Evangelio. Prepárate para lo que viene. ¿Qué quieres que haga, Señor?, se preguntó Felipe, sintiendo un torrente de emoción y asombro en su corazón por la magnitud del plan divino que empezaba a desenredarse. El noble, sintiendo el peso de lo que estaba empezando a suceder, miró a Felipe con expectación. ¿Es esta la señal de que el reino de Dios que predicas está más cerca de lo que imaginamos? Mientras la pregunta resonaba entre ellos, Felipe comprendió que tal vez no era solo el encuentro con un noble lo que Dios había orquestado, sino un movimiento inexorable hacia la transformación de Jerusalén y más allá. En la profundidad de su ser, Felipe latía con la anticipación de que aún mayores revelaciones y milagros estaban a la vista. Así, mientras las estrellas comenzaban a titilar en el cielo nocturno, Felipe se sintió pequeño y, a la vez, parte de algo monumental. Estás a punto de ver el cumplimiento de las promesas, Felipe, el mundo jamás será el mismo, susurró en su corazón la voz de Dios. En ese instante supo que el llamado divino y la revelación de su soberanía apenas comenzaban a desplegarse.
Mientras la noche se extendía, el aire del desierto se llenó de un silencio reverente, y los corazones de Felipe y el noble pulsaban al unísono, inundados por la presencia del Espíritu Santo. El ángel, cuya luz parecía provenir de las propias estrellas, habló con firmeza: «Ahora, ve al agua, allí se hallará la conclusión de esta senda». Felipe se volvió hacia el noble, cuyas facciones se iluminaban con una mezcla de asombro y determinación. «¿Qué es lo que ves?», le preguntó, y el noble, sintiendo la urgencia del momento, respondió: «Veo un estanque de agua que nos llama». «¿Qué me impide ser bautizado en este acto de fe?». La pregunta resonaba con eco divino, pues era el cumplimiento de lo que Jesús había instruido: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. Felipe tomó la mano del noble y, sintiendo que cada paso los acercaba más a la intervención divina, lo guió hacia el agua. «Si crees de todo corazón en el Señor Jesús, puedes ser bautizado», le dijo Felipe, mientras el noble reafirmaba su fe con firmeza: «Creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido». En ese instante, viendo la fe que brotaba de su alma, Felipe lo sumergió en las aguas, sellando su transformación por medio del sacramento sagrado. Al salir del agua, el noble se sintió como renacido, con gozo que sobrepasaba todo entendimiento. En ese momento, el ángel del Señor dijo a Felipe: «Prepárate, pues este es solo el comienzo». Imagina el eco de este acto en las aldeas, las ciudades, y los corazones de aquellos que ansían redención. Poco después de ser levantados, el noble miró a Felipe, y su conocimiento del reino se expandía como los cielos que contemplaban. «Pero, ¿qué haré ahora? El camino de regreso a Jerusalén está lleno de incertidumbre». Felipe, con una mirada firmemente esperanzadora, respondió: «Tu testimonio será luz para muchos. Tu fe transformada es un faro, y el mundo aguarda la buena nueva». Así, Felipe, dando marcha a su propia misión, se despidió con palabras de bendición. Él vio cómo el noble partía, dispuesto a ser un embajador del Evangelio. Sin embargo, al observarlo alejarse, sintió que el cielo nuevamente se iluminaba, y fue llevado por el Espíritu hacia nuevas tierras. El viento soplaba con fuerza, y como en un abrir y cerrar de ojos, Felipe fue transportado al camino hacia Cesarea. Caminaba con una misión renovada, esperando el momento en que su voz resonaría en nuevas comunidades. Las palabras del ángel aún retumbaban en su mente: «El camino del Señor no tiene fronteras». Mientras pasaba por varias ciudades, las enseñanzas de Jesús fluían de su boca como agua viva. En cada lugar, desde Cesarea hasta la costa de Tiro, muchos se reunían para escuchar el mensaje. Con cada alma que tocaba, Felipe entendía que su llamado original era para impactar todas las naciones y que la obra de Dios no solo comenzaba en el silencio del desierto, sino que expandía sus alas en cada corazón y rincón del mundo. Y así, mientras las noches en Cesarea se llenaban de adoración, Felipe se preguntaba: ¿habrá más en este viaje de descubrimiento del poder de Dios? Esas noches, mientras escuchaba las súplicas de aquellos que buscaban esperanza, sintió que cada pregunta traía consigo la promesa de una revelación más grande. Dios guardaba aún un plan que los conectaría a todos, hilando la historia del pueblo de Israel con las promesas eternas. Era solo cuestión de tiempo antes de que los corazones del mundo también se abrieran para recibirlo. ¿Quién podría imaginar el misterio divino que aguardaba en el horizonte? Mientras Felipe avanzaba su camino de constancia, el Espíritu Santo le seguía guiando y, en los recovecos del desierto, un anhelo crecía en su corazón. Aquella noche, las estrellas parecían brillar más intensamente, y mientras miraba hacia el cielo, una presencia divina le rodeaba. Era como si el mismo cielo estuviese atento a la misión que había comenzado. De repente, la voz del Señor resonó en su interior, clara y perseverante: «Felipe, prepara tu corazón, pues el poder de mi palabra se esparcirá como el viento. Los confines de la tierra aguardan el susurro de la verdad».
Varias semanas ya habían pasado desde su encuentro con el noble etíope, y las noticias de la salvación estaban comenzando a fluir hacia tierras lejanías. Mientras Felipe predicaba, y las multitudes se unían a él en adoración, él sabía que algo mayor estaba por venir. Un día, en la ciudad de Cesarea, mientras predicaba en la plaza pública, un grupo de fariseos se acercó. Sus miradas eran duras, y sus corazones estaban revestidos de resistencia. El principal de ellos, un hombre llamado Saúl, estaba decidido a sofocar lo que consideraba una herejía. ¿Cómo puedes hablar de un Mesías que ha sido crucificado?, le inquirió Saúl, con voz llena de desprecio. ¿Dónde está tu evidencia? Felipe, movido por el Espíritu, respondió con valentía: desde las profecías de Moisés hasta los Salmos, todo está escrito. El sacrificio del Mesías es para redimir a su pueblo, y solo a través de él hay vida. Isaías 53, 5, las palabras resonaron en el corazón de algunos, mientras que otros burlones se alejaron, llenos de ira. Sin embargo, Felipe sintió que la calidez del espíritu se intensificaba. Jamás había sentido tal urgencia por revelarle a Saúl la verdad que anhelaba como un tesoro oculto. A medida que pasaban los días, Felipe continuó su labor, predicando y enseñando a tantos como podían escuchar. En una orilla cerca del mar, se encontraba un grupo que clamaba a Dios por revelación. El Creador no nos ha olvidado, decía Felipe. Él está haciendo algo nuevo entre nosotros. Preparaos, pues hay promesas que aún no se han cumplido. Salmo 37, 4. Mientras la multitud se llenaba de fervor, un impulsivo y temerario Saúl de Tarso comenzó a ganar seguidores. Su voz, tan apasionada, resonaba en todos los rincones de Judea, pero su mensaje era de opresión, desprecio y temor. Cada día, más y más corazones sucumbían a la sombra de la duda. En golpe de timón, el Espíritu Santo condujo a Felipe hacia una travesía inesperada. Una noche, mientras oraba con fervor, un ángel del Señor apareció. Te he elegido, Felipe, para ser un portaestandarte de la verdad en esta turbulenta hora. Tus pasos te llevarán a tierras lejanas, prepara tu corazón para lo que viene. Esa revelación dejó a Felipe en un susurro, a las expectativas divinas llenando su ser. Al saber que su misión trascendía a través de culturas y pueblos, comprendió que su camino expandiría el mensaje de salvación a más que una sola nación. Era el momento de edificar un puente de reconciliación en el corazón de todos. Así, la expectativa y el misterio eran palpables. El cielo aguardaba, y las nubes susurraban promesas llenas de gloria. ¿Cuál sería el próximo destino de Felipe y la revelación que Dios tenía preparada para él? La respuesta aún se escondía en los planes perfectos de Dios, un hilo divino que unirá más corazones hacia la luz eterna. Mientras la luz del amanecer se deslizaba sobre las aguas del mar Mediterráneo, Felipe sintió un ardor en su corazón, como si cada latido resonara con el llamado divino que había recibido. El silencio de la mañana era sagrado, y el murmullo de las olas parecía traer ecos de su misión inminente. Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, le había ordenado el ángel. Era un desierto, un lugar donde el viento ardía y la soledad reinaba, pero Felipe sabía que no había lugar más seguro que donde el Señor lo enviara. Al poco tiempo de emprender su travesía, se encontró con un carruaje que avanzaba en la polvorienta ruta. Era un funcionario etíope, ministro de la reina Candes, un hombre instruido y buscador de Dios. En su mano sostenía el libro del profeta Isaías, su corazón ansioso por comprender las verdades ocultas en aquellas líneas santas. Espiritualmente, Felipe no pudo resistir el impulso que lo llevó a acercarse. El Espíritu le dijo claramente: acércate y júntate a ese carro. Con un paso decidido, Felipe se unió al viaje, y la curiosidad brillaba en los ojos del etíope. ¿De quién habla el profeta? ¿Acaso de sí mismo o de otro? Preguntó el funcionario, perplejo ante el pasaje. Felipe, lleno de la sabiduría del Espíritu, comenzó a explicarle: de Jesús, el Mesías, quien fue despreciado por nosotros y cargó nuestros pecados.
El profeta habla de uno que fue llevado cual cordero al matadero. Con cada palabra, las revelaciones del Evangelio llenaban el corazón del etíope, y la luz de la verdad iluminaba sus dudas. Mientras continuaban su viaje, la conversación fluyó con fervor. El desierto no podía apagar la pasión que brotaba de sus almas. El etíope, tocado por la verdad, vio un estanque de agua y clamó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, asombrado por su deseo ferviente, respondió: si crees de todo corazón, puedes. Entonces, el etíope confió: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Con ese acto de fe, descendieron ambos al agua, y Felipe los sumergió, completando así la obra del Espíritu que los había unido. En ese instante, una alegría indescriptible llenó el corazón del ministro, y la confirmación de que su vida nunca volvería a ser la misma resonó en su ser. Después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, llevándolo hacia su próxima misión. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje del desierto se desvaneció, y él fue llevado a Azoto, donde comenzó a predicar, dejando atrás un etíope renovado por la fe, quien regresó a su hogar proclamando las maravillas de Dios. Con cada paso que daba Felipe, el eco de su fe retumbaba en las tierras lejanas. Pero la obra no había terminado, el cielo aún tenía más sorpresas almacenadas en su vasto plan. Mientras Felipe avanzaba, vislumbrando una nueva serie de ciudades que clamaban por la verdad, su corazón fue sacudido por una presencia poderosa. Algo aún mayor aguardaba en el horizonte, y así, en su travesía, cada paso estaba marcado por un propósito divino. El susurro del cielo resonó nuevamente: más allá de Azoto hay un camino que cambiará el curso de la historia. Con la certeza de que el eterno intérprete de la salvación estaba con él, Felipe se adentró en la próxima etapa de su viaje. ¿Qué nuevo giro aguardaba en el plan soberano de Dios? Cada misión traía consigo el misterio de transformaciones por venir. Mientras Felipe proseguía su camino, el aire se tornó denso como si el cielo aguardara un acontecimiento significativo. La luz del sol brillaba con fuerza, pero en su interior, Felipe sentía la sombra de una expectativa divina. Había un hogar que clamaba en su espíritu, y las palabras del ángel aún reverberaban en su mente. Más allá de Azoto hay un camino que cambiará el curso de la historia. Cada paso daba fuerza a su convicción, y el pueblo de Dios estaba en sus pensamientos. Al llegar a la ciudad de Lida, el murmullo de la congregación resonaba, tales como ecos de vida y fe vibrante. Allí, se encontró con un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en una cama por 8 años, quien sufría de parálisis. Al verlo, Felipe lo miró con compasión y, movido por el Espíritu, le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te sana, levántate y haz la cama. En ese instante, la fe se unió con el poder, y Eneas se levantó, completamente sanado, glorificando así a Dios. La noticia de este milagro se esparció rápidamente por la región, y muchos de los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Felipe se sintió impulsado por el fervor de las almas que se volvieron hacia la luz. La obra de Dios estaba avanzando, y de su mano, muchos fueron llevados a conocer la verdad. Mientras predicaba en las sinagogas, la murmuración llegó a sus oídos sobre una mujer llamada Tabita, también conocida como Dorcas, en Jope, quien había sido una fiel discípula y había caído enferma y había muerto. La noticia lo atravesó como un rayo y, en su interior, sintió la urgencia del llamado. Partió rápidamente hacia Jope. Al llegar, lo rodearon las viudas que lloraban, mostrando las túnicas que Dorcas había hecho con sus propias manos. La tristeza era palpable, un mar de melancolía que ahogaba el espíritu, pero Felipe, anclado en la fe de Cristo, se dirigió hacia el lugar donde yacía el cuerpo. Con determinación, tomó su mano, y con la autoridad celestial, clamó: Tabita, levántate. En ese momento, el aliento devolvió vida a su cuerpo, y ella abrió los ojos. El milagro se propagó por toda la región, y muchos fueron tocados por la virtud del Señor, llevándolos a creer en él. La obra de Felipe era ahora conocida no solo en Lida, sino en toda Jope. Así,
con cada acto de fe, el nombre de Jesús era exaltado, y las vidas se transformaban. Pero la misión de Felipe, aún vibrante con el asombro de los milagros, aún no había alcanzado su clímax. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, los cielos mostraron señales de algo mayor, un misterio que esperaba ser revelado. Felipe sintió el llamado inminente cuando una voz clara y poderosa resonó en su corazón: aún hay más por hacer. Un nuevo camino se vislumbraba ante él, un camino que cruzaría fronteras y desataría el mensaje del Evangelio. Las predicciones de Joel sobre el derramamiento del Espíritu sobre toda carne resonaban en su ser. Joel 2, 28-29. Con una expectación avivada y el espíritu presto, Felipe se preparó para el siguiente capítulo de la historia, esperando con anhelo el designio soberano de Dios que se iba a manifestar. ¿Quién sería el próximo que cruzaría su camino, y qué revelaciones divinas desataría sobre la humanidad? La ansia por comprender los planes ocultos de Dios mantenía su corazón latiendo con un fervor renovado. La historia de Felipe, el diácono y testigo ferviente del Evangelio, estaba marcando el pulso del plan divino en la tierra. Después de haber presenciado milagros asombrosos, la transformación del etíope y la resurrección de Tabita, Felipe sabía que su llamado aún no había alcanzado su clímax. El Espíritu de Dios lo había guiado por caminos inexplorados, transformando el desierto en el punto de partida para un movimiento que cambiaría la faz del mundo. Mientras se encontraba en Jope, una profunda inquietud se apoderó de él. Los ecos de las palabras que había compartido resonaban, y su espíritu ardía con la certeza de que algo grandioso estaba por ocurrir. Flexionando la rodilla en oración, Felipe imploró: Señor, ¿qué deseas que yo haga? En ese momento, la respuesta vibró en su ser, un llamado que trascendía sus expectativas. Un día, mientras Felipe se preparaba para continuar su misión, llegó una visita inesperada. Una visión se le apareció, un hombre con un rostro determinado y ojos ardientes, que lo instaba a dirigirse a Cesarea. Era Cornelio, un centurión romano. Su búsqueda de Dios era ferviente y sincera, pero su entendimiento de la verdad aún estaba limitado. Sin dudar, Felipe se puso en marcha. Al llegar a la casa de Cornelio, la atmósfera estaba cargada de anticipación. El centurión había reunido a toda su familia y amigos, ansiosos por escuchar el mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. Felipe, sintiendo la presencia del Espíritu, comenzó a compartir las verdades del Evangelio. Recordando los profetas y las enseñanzas de Jesús, habló de la gracia y de la salvación que ahora estaban al alcance de todos, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Mientras hablaba, el cielo parecía abrirse. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, como un torrente de gracia. Cornelio y su hogar vivieron un momento glorioso. Había sido alcanzado por el amor de Dios. Los corazones se llenaron de gozo, y las lenguas sonaban en alabanza al Señor. ¿Acaso se puede negar el bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?, exclamó Felipe, viendo la evidente confirmación del milagro. Junto al río, Felipe sumergió a Cornelio y a su familia en las aguas, sellando su transformación en el cuerpo de Cristo. La noticia de este acontecimiento sobrepasó fronteras. Los gentiles habían sido incluidos en el plan de salvación. En Jerusalén, la comunidad creyente se llenó de asombro y deleite al escuchar cómo el Espíritu de Dios había sido derramado sobre los no judíos. Las historias de Felipe se tejieron junto al relato de la expansión del reino de Dios. Cada persona que alcanzaba transformaba el panorama espiritual de la humanidad. Con cada paso que Felipe daba, muchos más se unieron a la fe. Cada bautismo era un eco de gracia. Las ciudades se levantaban en adoración. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2, resonaba en su mente y en su corazón. El llamado original de Felipe lo llevaba más allá de lo que jamás había imaginado. En cada encuentro, sentía cómo la promesa de Dios se expandía cada vez más, por eso estaba determinado a continuar. Mientras Felipe miraba hacia adelante, comprendió que su trabajo era solo una parte de un tapiz divino más grande que incluía a personas de todas las naciones,
lenguas y culturas. Su historia de fe era reflejo del amor inquebrantable de Dios que transforma vidas, no solo en el desierto o en la sinagoga, sino en todos los rincones de este mundo, donde las almas todavía anhelan esa luz. Finalmente, la tarea de Felipe lo llevó a ser un misionero entre los pueblos. La obra del Evangelio se propagaba como una antorcha encendida, iluminando corazones en las tierras oscuras. Así dice el Señor: he aquí que hago nueva todas las cosas. Apocalipsis 21:5, resonaba con poder y promesa. Felipe sabía que, aunque el viaje de un hombre puede ser solo el comienzo, el amor de Dios será eterno y cambiará el destino de generaciones por venir, y así, con el viento a sus espaldas y la voz de Dios resonando en su corazón, continuó su camino, sabiendo que no solo había llevado la palabra al mundo, sino que también había sido parte de un inmenso movimiento del cielo hacia la tierra. El viaje de Felipe no terminaba allí, sino que marcaba el inicio de un despertar espiritual que aún hoy resuena a través de los siglos. A ti, querido lector, te insto, no te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas sean alcanzadas por la palabra. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.